Desde el instante en que abría la boca para cantar, parecía que el mundo se detenía. Una voz pura, aguda, que salía de un cuerpo menudo, casi etéreo, como si la divinidad hubiera elegido un instrumento frágil para manifestarse. Nadie estaba preparado para el milagro que representaba a Joselito, un niño que parecía escapado de un sueño, pero que arrastraba consigo las sombras de una vida que nunca fue tan luminosa como la que proyectaban los focos. Porque detrás de cada aplauso, de cada película, de cada nota musical, se escondía una infancia robada, un alma moldeada a golpes de explotación y una historia que con el tiempo se tornó en tragedia. Esta es la historia de cómo un prodigio español pasó de ser la voz blanca del franquismo a un hombre marcado por la traición, la adicción y la cárcel. Vas a conocer su historia, una historia que duele, porque es tan real como inolvidable. ¿Qué recuerdas de Joselito? Comparte tu opinión en los comentarios y participa en el debate. No olvides suscribirte para recibir nuestros videos diarios. José Jiménez Fernández nació el 11 de febrero de 1943 en Beas de Segura, Jaén, aunque durante años se hizo creer que había nacido en 1945 una maniobra publicitaria para mantener la ilusión de que siempre sería un niño. Era el menor de 7 hermanos, hijo de Petra y Baldomero, una familia humilde, de campesinos, donde la vida se tejía entre estrecheces y sueños imposibles. Desde muy pequeño, la vida de Joselito ya parecía marcada por el infortunio. De bebé, sufrió un accidente terrible. Cayó de cara sobre un brasero, dejando su rostro marcado por cicatrices. Su recuperación fue considerada casi milagrosa, gracias a una pomada que llamaban la manteca milagrosa. Pero si la vida se empeñaba en ponerle obstáculos, él respondía con música. A los 3 años ya cantaba. A los 4, recorría las calles del barrio de Vista Alegre, acompañado de su hermano, actuando en tabernas por unas cuantas monedas. Su voz era tan especial, tan emocionalmente pura, que en poco tiempo ya se presentaba en emisoras de radio locales. Fue allí donde llamó la atención del cantante Luis Mariano, quien quedó fascinado por ese pequeño que cantaba como si llevara dentro siglos de duende y de pena. Luis Mariano quiso llevárselo a París. Lo presentó en la radio y televisión francesa, y allí Joselito empezó a vislumbrar un destino que se salía por completo del camino de pobreza para el que parecía destinado. Fue en esos años cuando el director Antonio del Amo lo redescubrió y vio en él un diamante en bruto para el cine. Y no se equivocó. El debut cinematográfico de Joselito fue como una explosión en la industria española. En 1956, con apenas 13 años, aunque aparentaba 7, llegó a las pantallas El pequeño ruiseñor. La historia, que casi parecía un reflejo de su propia vida, mostraba a un niño con voz de ángel en un entorno humilde. El país entero se rindió ante ese rostro inocente y esa voz que parecía sanar heridas colectivas. Joselito no era un actor. Era un fenómeno. El éxito fue tan descomunal que se rodaron rápidamente 2 secuelas. Saeta del Ruiseñor, 1957, y El Ruiseñor de las Cumbres, 1958, creando así la famosa trilogía del Ruiseñor. Cada película era un acontecimiento nacional y sus canciones se convertían en himnos. Con el respaldo del productor Cesario González y la firma Consueria Films, Joselito pasó de ganar 25.000 pesetas por película a embolsarse millones. A los 15 años ya ganaba hasta 8 millones por película, más porcentajes. Él mismo lo diría después con amargura. Otros se hicieron más ricos que yo. La fama se expandió como un incendio. Francia, Italia, México, América Latina, Japón. Joselito se convirtió en una de las figuras más reconocidas del cine musical en habla hispana. Fue recibido por el Papa Juan XXIII en el Vaticano. Actuó en el Ed Sullivan Show en Estados Unidos. E incluso visitó el rancho del presidente Johnson, quien le regaló un rifle Winchester. Era un embajador cultural sin saberlo. Un niño que cantaba coplas mientras el mundo lo trataba como si fuera de porcelana, sin reparar en que, por dentro, ya empezaba a resquebrajarse. Pero el tiempo no perdona, y Joselito, como cualquier niño, creció. Su voz empezó a cambiar, su rostro se alargó, su cuerpo comenzó a transformarse, y con ello,
el embrujo se rompió. Lo que lo hacía especial empezaba a desvanecerse, y la industria, siempre voraz, lo fue dejando de lado. La magia de la infancia no se conserva en frascos, y cuando dejó de parecer un niño, Joselito también dejó de ser útil para quienes lo rodeaban. El día que su voz cambió, el mundo también lo hizo. Joselito había sido el niño prodigio que daba esperanza a un país en ruinas emocionales. El símbolo de la inocencia que cantaba saetas, como si viniera de otro plano, pero cuando su garganta comenzó a volverse más grave y su rostro a tomar formas adultas, ya no quedaba espacio para él en el cuento de hadas del cine español. Había sido un ídolo infantil y ahora simplemente estorbaba. Aquel que llenó cines y vendió millones de discos se vio de pronto empujado a la nada. Su última gran oportunidad en el cine fue Prisionero en la ciudad, estrenada en 1969, dirigida por Antonio de Jaén. Ni la trama ni su presencia consiguieron salvar la película. Fue la despedida no oficial de Joselito del cine, y también el comienzo de una oscuridad personal que lo envolvería durante años. Al verse fuera de las pantallas, intentó reinventarse. Algunos lo recuerdan queriendo emprender nuevos caminos como empresario, otros lo ubican en círculos mediáticos e incluso ligados a la política. Pero nada fue suficiente. El vacío que deja el estrellato infantil, ese que marca con cicatrices invisibles, comenzó a llenarse con silencios, resentimientos y finalmente adicciones. El alcohol y las drogas se convirtieron en sus nuevos escenarios. Su nombre, antes sinónimo de pureza, empezó a circular por los pasillos del escándalo. La prensa no tardó en aprovechar la caída. En los años 90 comenzaron a circular rumores escabrosos. Que Joselito había sido arrestado en Angola por tráfico de armas y drogas, que se había convertido en mercenario, que su vida estaba tan rota que ya nada podía rescatarse. Y aunque algunas de esas afirmaciones fueron exageradas o incluso falsas, había un fondo de verdad que dolía más que cualquier invento. Joselito se había perdido, literalmente. En Angola, lejos de la civilización que una vez lo adoró, trabajó como cazador a sueldo. Organizó safaris y se alejó de todo lo que alguna vez fue. Tal vez buscaba encontrarse en la selva lo que había perdido en los escenarios, una identidad propia, una razón para seguir respirando. Pero la sombra del pasado no se diluye tan fácilmente. Y el regreso a España no fue el renacer que esperaba. Fue arrestado en 1991. En su coche, la Guardia Civil encontró drogas y una pistola. La prensa lo destrozó. El pequeño ruiseñor, aquel niño que conmovía a las abuelas de toda España, ahora era tratado como un criminal. Joselito insistía en su inocencia, hablaba de un malentendido, pedía justicia, pero nadie lo escuchó. Fue enviado a la prisión de Picassent, en Valencia, donde pasó 5 años que marcaron su existencia. Para siempre, allí, en la soledad de una celda, rodeado de reclusos que lo conocían más por las portadas de los periódicos que por sus canciones, Joselito tocó fondo. Tuvo pensamientos oscuros, de esos que rozan la línea del no retorno, pero también vivió un punto de inflexión. El tiempo en prisión, aunque cruel, lo salvó de sus adicciones. Fue el inicio de su redención, del renacimiento de un hombre que, por primera vez en décadas, se miraba al espejo sin disfraces. La figura de su esposa, Marifé Gabaldón, fue clave. Ella, su amor de juventud, a quien había reencontrado años antes, no lo abandonó ni un solo día. Estuvo a su lado, luchando contra todos, aferrándose a la esperanza de que el hombre que ella amaba no se perdería para siempre. Su lealtad fue una luz en la oscuridad. A su salida de prisión, Joselito decidió cambiar el rumbo. Quiso volver a los escenarios, esta vez no como el niño ruiseñor, sino como un hombre que había sobrevivido a sí mismo. Pero España, esa que una vez lo idolatró, no se lo perdonó fácilmente. La televisión lo recibió con morbo, con entrevistas que escarbaban en sus miserias más que en su talento. En 2008 participó en el reality Supervivientes de Telecinco. Fue expulsado en apenas 2 semanas, no por escándalos, sino porque el público, simple y llanamente, ya no lo quería ver. O quizá no sabían cómo mirar al niño prodigio convertido en un adulto herido. El desprecio mediático contrastaba con el cariño que seguía recibiendo en el extranjero. En Francia, Joselito seguía siendo tratado como una leyenda.
Allí no lo juzgaban por sus errores, sino que celebraban su arte, mientras en España muchos lo señalaban con el dedo. En París se conservaban con cariño sus discos, sus películas, sus memorias. Esa dualidad fue uno de los grandes dolores de Joselito. Ser un icono nacional repudiado por su propia tierra. A pesar de las dificultades, logró rearmar su vida. Se instaló en Utiel, una localidad valenciana donde encontró la paz que el ruido del pasado le había negado durante años. Allí, junto a Marifé, sus hijos y sus nietos, comenzó una etapa de silencio voluntario. No más focos, no más exclusivas, no más escándalos, solo la vida, la verdadera, lejos de la ficción que lo había consumido. Joselito había pasado por todo: la gloria, la humillación, la prisión y la redención. Y aún así, seguía en pie. Su voz, aquella que había conmovido al mundo, ya no era la misma, pero su dignidad, aunque golpeada, no se había roto. La televisión intentó resucitar su figura, como un eco lejano de lo que fue. Aceptó entrevistas, reapareció con moderación en programas como Cine de Barrio y participó en espacios conducidos por María Teresa Campos o incluso en el delirante universo de Torrente 4, aceptando pequeños papeles que funcionaban más como homenajes que como actuaciones. Lo hacía por respeto al niño que había sido, a ese pequeño que cantaba por unas monedas en las tabernas de Jaén, a ese ángel de voz blanca que hacía llorar a las madres en los pueblos más pobres de España. Joselito se resistía a renunciar a su historia, por dolorosa que fuera, porque su historia no era solo suya, era también la historia de un país que lo aplaudió con las manos, pero que luego lo apedreó con palabras. Cuando se retiró definitivamente del foco mediático, lo hizo con una frase que quedó resonando en la memoria colectiva. Joselito no renegaba de su pasado, pero tampoco quería seguir siendo rehén de él. La fama infantil había sido su cruz, su cárcel invisible. Una cárcel que lo había condenado desde la primera ovación. Ya lejos de los platós, encontró un refugio inesperado en la tierra que lo había visto crecer. En Utiel, donde se había sentado tras salir de prisión, abrió un pequeño viñedo. Su vida comenzó a girar en torno a la tierra, a los ciclos tranquilos de la vid, al ritmo lento de quien ya no busca reconocimiento, sino paz. Allí vivía con su mujer, sus hijos y disfrutaba de sus nietos. No necesitaba más. Su vida, por fin, era suya. Pero no todo era olvido. En 2022, el Ayuntamiento de Utiel decidió rendirle homenaje. Le pusieron su nombre a una calle, lo convirtieron en pregonero de las fiestas, lo trataron como lo que era, un símbolo, no un ídolo intocable, sino un ser humano con cicatrices. Y él, con humildad, aceptó ese gesto con la gratitud del que ha aprendido que el verdadero reconocimiento no está en los premios, sino en el cariño sincero de los suyos. A lo largo de los años, Joselito también fue inspiración. El dibujante José Pablo García creó una novela gráfica titulada Las aventuras de Joselito, una obra que no solo recogía su vida, sino que la trataba con el respeto que pocas veces había recibido. García se había obsesionado con él desde niño. Su madre, como muchas mujeres de su generación, había sido fanática del pequeño ruiseñor, y en casa guardaban todos sus discos, todas sus películas. Pero lo que más impactó al dibujante fue leer la autobiografía de Joselito, La jaula del ruiseñor. Allí entendió que detrás del mito había un niño explotado, un hombre herido, una víctima del sistema. La novela gráfica fue más que un proyecto artístico, fue un acto de justicia poética. García retrató a Joselito con todas sus luces y sombras, escapando del folclore barato que tanto había distorsionado su imagen, porque Joselito no fue solo un ídolo del franquismo ni una curiosidad musical. Fue un pionero. Fue uno de los primeros artistas españoles en alcanzar una fama verdaderamente internacional, y esa hazaña merecía ser contada con respeto, con humanidad. Ya en sus 80 años, Joselito vive una existencia tranquila. No necesita grandes lujos, ni tampoco los busca. Su dinero proviene en parte de los derechos de autor, de las regalías de sus canciones, del viñedo que cultiva con mimo. También recibe una ayuda simbólica de AIS y de la Sociedad General de Autores. Es suficiente, porque Joselito ya no mide su valor por lo que tiene, sino por lo que ha superado. A veces, en entrevistas, reflexiona sobre la crueldad de la prensa española. En Francia saben cuidar a sus leyendas. En España,
Nos destruyen, nos devoran vivos. Sus palabras duelen porque son verdad. A lo largo de su vida, Joselito no fue solo víctima de la codicia de quienes lo rodeaban, sino también del morbo insaciable de un país que lo idolatró y luego lo olvidó. Pero él nunca quiso venganza, solo quería ser comprendido. Ser recordado no por sus caídas, sino por su arte, por lo que fue capaz de hacer con tan solo una voz y un corazón roto. Joselito, aquel niño prodigio que una vez encarnó los sueños de todo un país, hoy vive lejos del bullicio, en el silencio apacible de Utiel. Con 81 años, su andar es sereno, su mirada profunda. Se levanta temprano, cuida sus viñas, pasea por el pueblo donde todos lo saludan con respeto. Ya no necesita demostrar nada, porque su vida, con todas sus caídas y levantadas, se ha convertido en un testimonio de resistencia, de fragilidad, pero sobre todo de supervivencia. No vive en la miseria, como se ha llegado a insinuar. Joselito nunca fue de lujos ni extravagancias. No tuvo coches deportivos ni mansiones de revista. Vive con lo justo, con lo que ha ganado honestamente y con lo que aún genera gracias a sus canciones, que siguen sonando en alguna radio perdida del interior, o en la memoria emocionada de quienes crecieron con su voz. Tiene 4 nietos a los que adora. Y tiene a Marifé, su compañera, su refugio, su salvación. Si me quedara solo, me moriría de tristeza, ha dicho alguna vez con la ternura de quien ya ha visto demasiado. Mira con distancia las luces de la fama. Ya no le interesan, que las luces también queman, y él conoce bien ese fuego. Lo sufrió cuando la industria lo exprimió hasta dejarlo seco, cuando fue traicionado por quienes más confiaba. Cuando lo acusaron, lo encerraron, lo juzgaron sin derecho a réplica. Pero sobre todo, lo sufrió cuando España, la misma que lo elevó como ídolo, le dio la espalda sin remordimiento. Aún hoy esa herida no ha cerrado del todo. En Francia me siguen tratando como a una leyenda. En España se han empeñado en destruirme. Y lo cierto es que, durante mucho tiempo, parecía que cada error suyo era celebrado con una morbosa satisfacción por parte de quienes olvidaron que ese niño ruiseñor les había dado tanto. Pero Joselito no supura rencor. Habla con dolor, sí, con nostalgia, con el deseo de que algún día España también aprenda a cuidar a los suyos. En una aparición televisiva, mientras veía las imágenes de un joven prodigio en La Voz Kids, Joselito se quebró por dentro. Le preguntaron qué consejo daría a los padres de aquel niño, y su respuesta fue tan simple como devastadora. Espero que este niño tenga la suerte de que no lo hagan miserable. No hablaba desde la superioridad, sino desde la herida, porque nadie mejor que él sabía lo que significaba crecer entre contratos, mentiras y promesas rotas. Años atrás, intentó hacer las paces con su pasado publicando su autobiografía La jaula del ruiseñor. Allí, Joselito se desnudó con valentía. Contó su historia sin filtros, sin maquillajes. Relató cómo el niño mimado de los escenarios terminó solo, con la cara contra el suelo, y cómo desde ahí, con todo en contra, volvió a levantarse. El libro conmovió a quienes se atrevieron a mirar más allá del mito, porque Joselito, al final, nunca dejó de ser ese niño que solo quería cantar y vivir tranquilo. Hoy, su legado sigue vivo. Sus películas aún circulan entre coleccionistas, sus canciones vuelven en forma de homenajes, y su figura ha sido rescatada por nuevas generaciones de artistas y creadores que lo ven como lo que realmente es, una leyenda viva. En las calles de Utiel ya hay una placa con su nombre, pero lo más importante no es eso, es que hay corazones que aún lo recuerdan con cariño, con respeto, con ternura. Joselito es parte de la memoria sentimental de España. Su historia, con todas sus luces y sombras, nos recuerda que el talento precoz es un regalo, pero también una carga. Que detrás del espectáculo hay un niño, un ser humano, una vida entera que no merece ser destrozada por la avaricia ni olvidada por la desmemoria colectiva. Lo que hace inolvidable a Joselito no es solo su voz, es su capacidad de haber sobrevivido a todo, de haber caído 1000 veces y, aún así, volver a ponerse en pie, de mirar al pasado sin odio, aunque con dolor, de haberse reinventado, reconstruido, redimido, de haberse salvado incluso cuando nadie apostaba ya por él. Porque sí, fue un niño prodigio, fue una estrella, fue un símbolo, pero, por encima de todo,
Fue y es un ser humano que luchó contra sus propios fantasmas y que hoy, al final del camino, vive en paz. Joselito no necesita más homenajes, ya lo ha dicho todo con su vida, y eso es lo que lo convierte en eterno. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.